Ariana, sorprendida por las palabras que había escuchado, se sumió en sus pensamientos. ¿Por qué me preguntas sobre cantar de repente? Tal vez sea por lo que ocurrió ese día. Recordó vagamente lo sucedido, aquella conversación con el emperador, quien había mencionado que, cuando ella era pequeña, solía cantar de una manera tan hermosa que se comparaba con una alondra. En ese momento, una duda se instaló en su mente. ¿Puedo cantar todavía? No lo he hecho ni una vez desde entonces. Apretó el puño con determinación. Voy a intentarlo, pensó. Pero pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por la imagen de los instrumentos frente a ella. ¿Qué tan caros serán estos instrumentos?, se preguntó. No, esto parece muy costoso. Todo esto. El día transcurría, pero algo no estaba bien. Ariana intentó hablar, pero no pudo emitir una sola palabra. Un nudo en la garganta la dejó sin aliento, y en su mente solo resonaba una angustiante sensación de vacío. Siento que no puedo respirar. Fue entonces cuando, con gesto preocupado, el duque se inclinó hacia ella y, en voz baja, preguntó. «Ariana, ¿estás temblando?» Ariana, al percatarse de su estado, se sorprendió aún más. «Yo estoy». No supo cómo responder. En ese instante, Dante, con una voz seria y firme, intervino. No debemos hacer algo que no queremos hacer. Nadie puede obligarte a hacerlo. Ariana, al escuchar las palabras de Dante, se sonrojó levemente, visiblemente apenada, y murmuró. Yo no odio cantar. De hecho, creo que me gustaba antes. Dante la observó con una expresión cálida, como si entendiera más de lo que ella se atrevía a decir, y respondió con suavidad. Lo sé. En sus pensamientos, Dante se preguntaba, con una mezcla de curiosidad y nostalgia, ¿tú cantabas? Y sin poder evitarlo, le preguntó en voz baja. ¿Qué pasó, Ariana? Ariana, con un tono nostálgico y lamentable, comenzó a relatar, como si reviviera aquel momento en su mente. Cuando tenía 15 años, fue mi debut. El escenario de ese día era impresionante, pero algo realmente salió mal. Su voz se quebró por un instante, y continuó. En el salón se escuchaban murmullos, la gente decía cosas como, siendo nieta de Eduardo López, debe tener un talento musical increíble, ¿cierto? Y otras personas comentaban, es cierto, tengo muchas ganas de verla subir al escenario. Yo estaba ahí, en medio del escenario, esperando a comenzar. La primera nota que canté fue tan alta, tan impresionante, que casi me sorprendió a mí misma. Pero a medida que trataba de seguir cantando, el acompañamiento musical empezó a desentonar, a descontinuarse. Sus ojos se nublaron al recordar el malestar de aquel momento. Yo estaba ahí, en medio del escenario, cantando, pero al ver que mi acompañante no podía seguir con la melodía, sentí como los nervios comenzaban a apoderarse de mí. Pensaba, ¿qué está pasando? No puedo respirar. Mi garganta se hinchaba, y mi cuerpo empezó a cubrirse con bultos rojos. No sabía qué hacer, hasta que, de repente, caí al suelo. Ariana apretó los labios al recordar las voces que se alzaron entre el público. Escuché a las personas murmurar. ¿Por qué le está pasando esto? La niña se está hinchando, ¿ha cogido alguna enfermedad? Dios mío, ¿es contagiosa? El recuerdo de aquellos murmullos llenó de dolor sus pensamientos, y se quedó en silencio, sumida en esa sensación de humillación que la había acompañado por tanto tiempo. De repente, mi hermano, al verme caer, me levantó y arrastró fuera del escenario. En ese momento, recordé que tenía una ligera alergia a los mariscos, y fue esa la reacción que tuve. ¿Pero por qué sucedió todo tan de repente?, me preguntaba, completamente desconcertada. Mientras el doctor me examinaba, mi hermano Edward, desesperado, comenzó a gritar con furia. «Maldita sea. ¿Qué comiste para terminar así? ¿Sabes lo mal que te veías? Todo lo que tenías que hacer era actuar con normalidad, pero ni siquiera pudiste hacer eso. Has manchado la reputación del legado musical de nuestra familia. Y gracias a ti, el nombre de los López ahora es una broma». Ariana, sentada en el piso junto a Dante, suspiró profundamente, su voz llena de nostalgia y pesar.
Pensándolo bien, antes de subir al escenario, Elena me dio un jugo de fruta. Estoy segura de que le agregó algo. Dante, al escuchar todo esto, se mostró visiblemente molesto y, con un tono grave, le respondió. Todo lo que oigo son rumores sobre tu familia. Mientras tanto, Ariana miraba a Dante, sorprendida y algo sonrojada. ¿Acaso Dante está enojado por mí? Pensaba. ¿Por qué, si todo esto le es desconocido? Mi corazón se siente raro, como si algo estuviera fuera de lugar. Fuera de sus pensamientos, Ariana sonrió tímidamente y, con una leve tristeza, dijo. Yo también lo demostré con mucha debilidad. De repente, una lágrima apareció en sus ojos, y su voz se quebró mientras continuaba. Eso pasó hace tanto tiempo, pero hoy, sin darme cuenta. No pudo seguir con sus palabras. La emoción la desbordó, y fue entonces cuando Dante, con un gesto tierno, la abrazó con suavidad. Y deja de tratar de ser tan dura frente a todo esto. No funciona conmigo, de todos modos, dijo con una voz llena de calma. Ariana, aún lagrimeante, se recostó en su pecho, sintiendo el consuelo en su abrazo. Mientras tanto, Dante, tocándole el rostro con ternura, la miró a los ojos y, con suavidad, le dijo. No llores, Ariana. Si no quieres cantar, no cantes. No tienes que hacerlo. Ariana, en su mente, observaba la cercanía de Dante y pensaba, nadie nos está mirando, así que no hay necesidad de pretender ser una pareja feliz. El ambiente entre ellos se cargó de una nostalgia profunda, mientras los recuerdos dolorosos flotaban en el aire. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sus labios se encontraron, un beso largo, lleno de intensidad y emociones reprimidas. Ya entrada la noche, Ariana se encontraba recostada en su cama, mirando al techo con una expresión pensativa. Cálmate, Ariana, no te dejes convencer. Tienes tantas cosas en las que concentrarte, sobre todo, esto no sería nada sin el duque. Sumida en sus pensamientos, un recuerdo invadió su mente, el beso con Dante. La imagen de él sonriéndole con calidez la hizo estremecerse. Quería soportarlo hasta que te acordaras, había dicho Dante, pero esto se siente casi como una tortura. Ariana, sorprendida por sus palabras, murmuró, todavía acostada. Realmente un hombre con defectos físicos reaccionaría así, él parece ser mucho mejor. Mejor vamos a dormir. Cerró los ojos, tratando de calmarse, y pronto se sumió en un sueño profundo. Sin embargo, lo que soñó fue confuso y oscuro. En su sueño, una niebla espesa se abría frente a ella, y veía su mano como si intentara alejarse de algo invisible. De repente, un grito resonó en la distancia. Señorita, ven aquí. Ariana, sin pensarlo, comenzó a correr, desesperada. Miró atrás, y una figura extraña la perseguía. El miedo se apoderó de ella. Corrió sin cesar, pero en un descuido, su cuerpo cayó en el agua. Sintió como la corriente la arrastrara hacia la profundidad, y, mientras miraba hacia arriba, la sensación de ahogo la envolvía. Justo cuando creyó que todo se oscurecería, una voz desde arriba gritó su nombre. Ariana, despierta. Ariana despertó de repente, sorprendida y aterrada por el sueño que aún le nublaba la mente. Es el mismo sueño que tuve 2 veces, pensó, con una sensación inquietante. Este sueño no parece una simple pesadilla. Tal vez esté relacionado con lo que el duque me dijo que recordara. Aún temblando, se levantó de la cama y salió apresurada de su habitación. Caminó hasta el balcón y, al observar la luna llena, un pensamiento atravesó su mente. No puedo olvidar aquel bosque del sueño, murmuró para sí misma. Creo que lo he encontrado. Se quedó allí, contemplando la luz plateada de la luna, mientras sus pensamientos fluían. Una melodía que permanece en la mente de la gente durante mucho tiempo, alguien que pueda enviar ondas a través del corazón tan pronto como se escucha. Como las historias de miedo que te acompañan en los sueños, que se quedan contigo mucho más tiempo que los hermosos cuentos de hadas. O como las pesadillas, que permanecen en tu memoria mucho más tiempo que los sueños felices. Suspiró, perdida en la quietud de la noche. El bosque místico y espectacular, a medianoche. Creo que permanecerá en mi memoria por mucho tiempo. A la mañana siguiente,
Edward había organizado un banquete en su hogar, y los invitados comenzaban a llegar y murmurar entre ellos. Uno de ellos comentó en voz baja: «El conde López ofrecerá este banquete». Otra señorita, algo incrédula, respondió con curiosidad: «¿Cómo logró organizar un banquete? Si apenas podía permitirse despedir a los criados». Una invitada, que parecía saber más sobre el tema, intervino: «¿No lo escuchaste? Dicen que pagó todas sus deudas, y a los demás también. Probablemente por eso vinieron todos, ¿no?». En ese momento, un invitado, con un tono sarcástico, intervino: «No, creo que vinieron a recibir el regalo conmemorativo especial». Las demás invitadas se miraron, sorprendidas por las palabras. Una de ellas, visiblemente intrigada, preguntó: «¿Qué es ese regalo conmemorativo?». Mientras los invitados intercambiaban pequeñas notas musicales y papeles de tamaño cuadrado, observaban con atención lo que cada uno decía. Uno de ellos, con interés, comentó: «Esto es, sin duda, una memoria descrita personalmente por el difunto conde Eduardo López». Una señorita, alzando su nota con cierto aire de fascinación, dijo: «¡Qué fascinante! Esto es como un recuerdo muy especial». Por otro lado, los demás invitados comenzaron a comentar entre sí: «Aquí hay 2 compases de una melodía escrita. El memo que recibí también tiene sugerencias de títulos. Es muy interesante». De repente, el sonido de una copa quebró la conversación. Edward, quien la había hecho sonar, se levantó con una sonrisa en el rostro y, con aire de distinción, dijo: «Parece que el regalo conmemorativo está recibiendo mucha atención». Los invitados guardaron silencio, y Edward continuó con una voz llena de nostalgia: dijo: «Y este año se cumple el 7º aniversario del fallecimiento de mi abuelo. Este es el regalo conmemorativo que preparé para compartir su legado con más personas. Algunos podrían despreciar los recuerdos de mi abuelo de esta manera, pero yo pienso diferente». Mientras Edward hablaba, su tono era deliberadamente fingido, y su rostro mostraba una expresión de lamento que apenas podía contener. Edward, continuando, dijo: «Así me los guardo para mí, solo sería nostalgia, pero si los comparto con otros, se convertirá en un homenaje significativo», dijo con voz suave, como si buscara despertar una reacción. Los invitados, observando cómo Edward se expresaba sobre su abuelo, comenzaron a mostrar rostros apenados, como si la pena fuera algo contagioso. De repente, Edward, con una voz firme y decidida, continuó: «Entonces, en el próximo día de la Fundación Nacional, planeo presentar la tercera parte de La ilusión de la mariposa». Un murmullo recorrió a los invitados. Uno de ellos, con asombro, comentó: «¿Acaba de decir La ilusión de la mariposa? ¿La última obra maestra del gran compositor Eduardo López?». Otra invitada, aún más sorprendida, añadió: «Así que la tercera parte, después de la primera y la segunda, fue dejada como obra póstuma». Edward, sin perder la compostura, intervino con un tono sensible, como si quisiera suavizar cualquier crítica que pudiera surgir: «Las partes que mi abuelo no pudo terminar, yo las he completado. Aunque son imperfectas, espero que me escuchen con amabilidad». Sin embargo, mientras los invitados seguían comentando entre ellos, Edward se sumió en sus pensamientos, y con una mirada calculadora, murmuró para sí mismo: «Deberían honrarnos, y continuar con el nombre de la familia. Pero en el día de la Fundación Nacional, necesitamos organizar un evento como este para que me conozcan mejor». De repente, se anunció la entrada de la duquesa Eichenberg. En ese mismo instante, Elena, con una sonrisa radiante, exclamó: «Hermana». Y, sin pensarlo, caminó rápidamente hacia Ariana para abrazarla. «Muchas gracias por venir, estoy tan feliz de verte». Mientras tanto, en el banquete, los rumores comenzaron a propagarse rápidamente. Una de las señoritas susurró: «Parece que se llevan bien». Otra invitada, mirando la escena con un aire de curiosidad, comentó: «Parece que los rumores sobre la mala conducta de Lucas Pedregrín son ciertos». Elena, escuchando estos murmullos desde lejos, no pudo evitar sonreír con satisfacción. En sus pensamientos, dijo, con una ligera burla: «Jeje,
He estado yendo a todas las reuniones sociales, asegurándome de mostrarle a todo el mundo que soy una víctima lastimosa. Al verte aquí en el banquete, supongo que estás empezando a entender la situación, ¿verdad, Ariana? Fuera de sus pensamientos, Elena se apartó un poco de Ariana, mirando a su alrededor con curiosidad. Con una expresión algo más seria, preguntó. «Pero, ¿dónde está el duque?» Ariana, algo incómoda con la pregunta, respondió sin titubear. «Yo no vine con el duque». Elena, observando a Ariana, no pudo evitar pensar, con una sonrisa sutil, «Por supuesto que no viniste con él. El duque seguramente debe haberse cansado de una hermana tan aburrida como tú». Fuera de sus pensamientos, Elena, con una cara lastimosa, le dijo a Ariana. «¿O de verdad, por qué no se juntaron?» Elena, queriendo hacerle ver a Ariana que el duque no la tomaba en cuenta, continuó con un tono alto y exaltando para que los invitados le escucharan y con un rostro lamentable dijo. «Pero hoy, ¿acaso no es tu primer evento social desde que te convertiste en duquesa?» Ariana, escuchando la indirecta, pensó, «Sí, esa es la forma en que debes actuar, Elena». Fuera de sus pensamientos, Ariana, con una calma fría, respondió mientras pasaba de largo a Elena. «¿Por qué debería ser importante visitar la casa de tus padres, si esto es solo un pequeño evento oficial?» Elena, visiblemente desconcertada y un tanto nerviosa, se quedó un momento en silencio, tratando de responder. «Bueno, eso es cierto», de repente, Ariana se detuvo y se dio la vuelta con una sonrisa juguetona. «Por cierto, Elena, esa tiara es mía, ¿verdad? Me alegra ver que la llevas puesta». Elena, algo sorprendida por el comentario, la miró con molestia, pero antes de que pudiera decir algo, Ariana se acercó a su oído y, con un tono bajo y cargado de significado, susurró. «Bien, siempre te ha gustado heredar mis cosas, ¿no? Incluso a los hombres». Elena, al escuchar las palabras de Ariana, no tuvo más remedio que aguantar la rabia que la consumía, reteniendo su molestia mientras aceptaba lo que su hermana le decía sin responder. En ese momento, Edward, quien se acercaba exaltado, dijo con voz fuerte. «Ariana». En sus pensamientos, Edward estaba furioso. «¿Cómo te atreves a venir aquí, ladrón?» Cuando finalmente se acercó a Ariana, intentó mantener la calma, pero su tono era mordaz. «¿Qué pasa, Ariana? Ni siquiera te envié una invitación porque pensé que estarías ocupada». Ariana, viéndolo con una indiferencia total, respondió con calma, sin mostrar ni una pizca de incomodidad. «¿A qué te refieres con qué está pasando?» Su rostro se endureció con enojo, pero su tono fue firme y serio cuando continuó. «Vine a recuperar el recuerdo de mi abuelo». «¿Cómo pudiste pensar en dispersar sus recuerdos de esta manera?» Edward, ahora visiblemente exaltado y furioso, replicó con arrogancia. «Como cabeza de familia, me toca decidir qué hacer con las pertenencias de nuestra familia. Eso no es algo que deba preocuparle a un extraño como tú». Sin perder la compostura, Ariana, con tono calmado, respondió. «Entonces, tendrás que compartir conmigo los regalos conmemorativos, ¿verdad? Aunque soy un forastero, soy un invitado aquí». De repente, Edward llamó al mayordomo con un gesto rápido y ordenó. «Dale uno a la duquesa también». El mayordomo se acercó a Ariana y le entregó una pequeña parte de la nota musical. Al recibirla, Ariana la observó con cierta nostalgia, sus pensamientos viajando a tiempos pasados, recordando los momentos bellos con su abuelo. Pero su reflexión fue interrumpida por la mosca de Elena, quien, al acercarse, comentó con un tono burlón. «Oh, tu memorando. Incluso tiene un dibujo». Ariana, al notar el detalle, se quedó quieta por un momento, los recuerdos inundándola. «Desde cuando era niña, me dibujó mi abuelo en sus notas». Y dijo, con una expresión melancólica. «Cuando era joven, solía trenzar a menudo mi cabello así». Un murmullo recorrió entre los invitados, que comenzaron a susurrar entre sí, algunos con tono de compasión. «Oh, querido, parece que la duquesa tenía una conexión profunda con su abuelo Eduardo». «¡Qué desgarrador!». Una invitada, acercándose a Ariana con curiosidad, observó detenidamente el dibujo y comentó. «Duquesa, también hay una chica con cabello trenzado dibujada aquí».
podría ser. Antes de que pudiera terminar, Ariana la interrumpió con firmeza, su voz algo cargada de emoción. Sí, esa persona soy yo. La señorita, algo apenada pero a la vez emocionada, reaccionó con un tono exaltado. Se lo devolveré, duquesa. Si hubiera sabido que era tan precioso para ti, no lo habría tomado. De repente, otro invitado, con un aire de vergüenza, extendió la nota hacia Ariana y dijo: Yo también casi me llevé un recuerdo con tan preciosos momentos. Me siento avergonzado por haberlo tomado solo porque era un memorando de un compositor famoso, pero no conocía su verdadero significado. Ariana, algo apenada por la situación, se disculpó. Oh, lo siento, creo que dije algo innecesario. Los murmullos entre los invitados no tardaron en surgir. Uno de ellos comentó: Entonces, ¿por qué lo dio como regalo conmemorativo, duquesa? No deberías tener nada por lo que disculparte. Sin embargo, Edward, que había estado escuchando todo desde la distancia, estaba visiblemente molesto. En sus pensamientos, resopló con furia: Ariana, eres realmente insoportable.